El motor de mi viejo Mercedes sonaba como un ronroneo familiar en el silencio azulado del amanecer de Puebla. Eran las 4 de la mañana, una hora que solo conocen los panaderos y los corazones inquietos. Y yo, esa madrugada, era ambas cosas. El aire frío de la sierra se colaba por la ventanilla entreabierta, trayendo consigo el aroma a tierra mojada y a los hornos de pan que ya empezaban a despertar en la ciudad a mis espaldas. Era un olor que me había acompañado toda la vida, el perfume del trabajo duro, de la harina y del amor, el amor de Héctor. En el asiento del copiloto, envuelta en una manta de lana que él solía usar en las noches de invierno, descansaba una caja de cedro pulido. No era grande, pero pesaba. Pesaba con los años, con las manos de mi abuela manchadas de harina, con las noches en vela de mi madre y con cada uno de los secretos que habían convertido nuestra pequeña panadería de barrio en el imperio que era hoy, Pastelería La Corona. Dentro de esa caja estaba el alma de todo, el recetario familiar, un libro de tapas de cuero gastado cuyas páginas amarillentas contenían la caligrafía de 3 generaciones de mujeres fuertes. Ese era el primer regalo, el regalo del alma. En el maletín de cuero que reposaba en el asiento trasero yacía el segundo regalo, el cuerpo. Documentos nítidos, impresos en papel grueso, con sellos y firmas que esperaban la mía. La cesión completa de mis acciones, el control absoluto de la empresa, el poder. Hoy, en la fiesta de inauguración de la nueva y deslumbrante sucursal en Polanco, en el corazón de la Ciudad de México, mi hija Carmina se convertiría en la única reina de la corona. Era el plan que Héctor y yo habíamos trazado durante años. Cuando la niña demuestre que puede llevar la corona con honor, se la daremos entera a Amparo, me había dicho él, con esa sonrisa tranquila que tanto extrañaba. ¿Y cómo sabremos que es el momento, mi amor?, le pregunté yo. Él tomó mis manos, ásperas por la masa. Tu corazón de madre lo sabrá. Y mi corazón, o eso creía yo, lo sabía ahora. Habían pasado 5 años desde que Héctor se fue, y Carmina había tomado las riendas con una energía desbordante. Las revistas la llamaban la visionaria de la repostería mexicana, una joven empresaria que había catapultado la marca familiar a la estratosfera del lujo. Yo la veía en las fotos, siempre impecable, sonriendo junto a políticos y celebridades, y sentía un orgullo que me apretaba el pecho. Mi niña, nuestra niña, había llegado su momento. El viaje de 9 horas que tenía por delante no era nada con el viaje de toda una vida que culminaba hoy. Mientras Puebla se encogía en el espejo retrovisor, una nostalgia dulce me invadió. Recordé la primera vez que Héctor y yo horneamos juntos en la pequeña cocina de nuestra primera casa. Él, torpe y cubierto de harina, tratando de seguir las instrucciones que yo le dictaba del viejo libro de mi abuela. Esa noche nació nuestro pastel Corona Real y también nació nuestro sueño. Cada ladrillo de esa primera tienda, cada saco de harina, cada madrugada de trabajo, todo había sido un acto de amor. Un amor que ahora depositaba en mi hija. Claro que había dudas, pequeñas espinas que a veces se clavaban en mi corazón en mitad de la noche. Las llamadas de Carmina se habían vuelto más cortas, más funcionales. Hablaba de cifras, de marketing, de proyecciones, pero rara vez preguntaba cómo estaba yo. Su esposo, Ramiro, un hombre con una sonrisa tan afilada como sus trajes, siempre parecía estar susurrándole al oído. Isidro, mi cuñado, y el hermano de Héctor me había advertido un par de veces. Ten cuidado, Amparo, esos dos vuelan muy alto y muy rápido. No vaya a ser que se olviden de quién construyó las alas. Yo siempre lo calmaba.
Es la ambición de la juventud, Isidro. Héctor estaría orgulloso. Pero hoy no era día para dudas. Hoy era un día de celebración. Me imaginaba la cara de Carmina cuando le entregara la caja de cedro. Quizás lloraría de emoción al ver el libro, al sentir el peso de la tradición en sus manos. Y luego, cuando viera los documentos, cuando comprendiera la magnitud de mi confianza, me abrazaría como cuando era niña, con esa fuerza que parecía decir que yo era todo su mundo. Ese abrazo, solo ese abrazo, haría que cada kilómetro de este viaje valiera la pena. El sol comenzó a despuntar sobre los volcanes, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Aceleré un poco. Tenía prisa por llegar, prisa por entregar mi legado, prisa por recibir ese abrazo que llevaba tanto tiempo esperando. La Ciudad de México me recibió con su abrazo caótico de tráfico y ruido. El sol del mediodía se reflejaba con dureza en los rascacielos de cristal y acero del Paseo de la Reforma. La nueva sucursal de La Colona en Polanco era exactamente como Carmina la había descrito, una joya de arquitectura moderna, con ventanales inmensos, mármol blanco y un logotipo dorado tan grande que parecía gritar ¡éxito! La música electrónica se escapaba por las puertas abiertas, mezclándose con un murmullo de voces y el flash intermitente de las cámaras. Había fotógrafos en la entrada, alfombra roja y una multitud de gente guapa y elegante. Me sentí pequeña, fuera de lugar en mi vestido de lino y con mi coche de provincia. Aparqué a una cuadra de distancia y caminé, cargando con cuidado la caja de cedro. En la entrada, un joven con un auricular me detuvo. ¿Su nombre, por favor? Soy Amparo, la madre de Carmina. El joven pareció confundido por un segundo. Buscó en su tableta y, al no encontrarme, frunció el ceño. Antes de que pudiera decir nada, la propia Carmina apareció. Estaba deslumbrante en un vestido rojo que contrastaba con su melena negra. Su sonrisa, sin embargo, no llegó a sus ojos cuando me vio. «¡Mamá! ¡Qué sorpresa!», dijo en un tono que era más de reproche que de alegría. Me dio 2 besos al aire, sin que sus mejillas rozaran la mía. «¿Qué haces aquí? Creí que habíamos quedado en que no te molestaras». Su mirada recorrió mi atuendo con una rapidez casi imperceptible. Antes de que pudiera responder, me tomó del brazo y me apartó de la entrada principal, llevándome hacia una zona de servicio lateral, lejos de las cámaras. «Es que... trae tu regalo, hija», dije, extendiéndole la caja de cedro. Carmina la tomó. Sus ojos, en lugar de mostrar emoción, mostraron una breve ráfaga de impaciencia. «¡Ay, mamá, qué detalle! Gracias por el librito», dijo con una condescendencia que me heló la sangre. «Librito», así llamó al alma de nuestra familia. Sin siquiera intentar abrir la caja, se dio la vuelta y la dejó sobre una pequeña mesa de servicio, junto a una bandeja con copas sucias y servilletas de papel arrugadas. La depositó allí con un gesto descuidado, como si fuera un estorbo, como si fuera basura. Luego se giró hacia un grupo de sus amigos que se acercaban, un hombre con gafas de sol en la cabeza y 2 mujeres esbeltas que parecían salidas de una revista. Alguien contó un chiste, y Carmina soltó una carcajada fuerte, despreocupada, brillante. Y en ese sonido, para mí, el mundo se detuvo. Me quedé allí de pie, a 1 metro de ella, invisible. El murmullo de la fiesta se convirtió en un zumbido sordo en mis oídos. La vi levantar una copa de champán, brindar con sus amigos, su risa resonando mientras mi regalo, nuestro legado, yacía abandonado sobre una bandeja de desperdicios. Nadie me miraba, nadie sabía quién era yo. Era una extraña en la fiesta que mi propio dinero había pagado. Una sombra del pasado en el brillante presente de mi hija.
Sentí un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Era un frío que nacía en la boca del estómago y se extendía por mis venas, congelando cada gramo de la ilusa esperanza que había traído conmigo desde Puebla. La imagen de Héctor sonriendo y diciendo, «Tu corazón de madre lo sabrá», apareció en mi mente, pero ahora se sentía como una burla. Mi corazón no había sabido nada. Mi corazón había sido un tonto ciego de amor. No dije nada. No tenía sentido. ¿Qué podía decir? ¿Esa caja que tratas como basura contiene el sudor y las lágrimas de tus abuelos? Esa risa tuya me está partiendo el alma. Serían solo palabras, y las palabras ya no significaban nada en este nuevo mundo de apariencias que mi hija habitaba. Me di la vuelta lentamente y caminé hacia la salida. Nadie intentó detenerme. Nadie se dio cuenta de que la verdadera reina de la corona acababa de abdicar, no por elección, sino por exilio. El frío en mis huesos se intensificó con cada paso que me alejaba de la fiesta. La risa de Carmina no era solo un sonido, era un eco, uno que había escuchado antes en diferentes formas, en diferentes tonos, pero siempre con el mismo filo cortante de la indiferencia. Mientras caminaba por la acera de Polanco, el ruido de los coches de lujo y las sirenas distantes se desvaneció, reemplazado por la música de un vals y el murmullo de adolescentes vestidos de gala. De repente, ya no estaba en 2025, sino 20 años atrás, en el jardín de nuestra casa en Puebla, bajo una carpa blanca iluminada por cientos de luces pequeñas. Era la fiesta de 15 años de Carmina. Había pasado el último mes planeando cada detalle, pero mi verdadera obsesión había sido el pastel. Carmina siempre había amado el pastel de 3 leches con merengue y fresas que yo le hacía para su cumpleaños. Decidí hacer una versión monumental, una obra de arte de 5 pisos, cada uno empapado en una mezcla secreta de licores que solo yo conocía. Trabajé 3 días y 3 noches seguidas. Mis manos dolían, mi espalda era un nudo de tensión, pero cada vez que imaginaba su cara de felicidad, el cansancio desaparecía. El resultado fue espectacular. Un pastel blando, elegante, adornado con fresas frescas y flores de azúcar que había moldeado a mano, una por una. El momento de cortar el pastel llegó. Los mariachis tocaron las mañanitas. Todos aplaudían. Carmina, hermosa en su vestido de princesa, se acercó al pastel. Le entregué el cuchillo ceremonial. Ella lo tomó, pero su sonrisa era tensa. Miró el pastel, luego a su grupo de amigas del colegio privado y supe que algo andaba mal. Se inclinó y me susurró al oído, su voz un siseo venenoso en medio de la celebración. «Mamá, ¿por qué hiciste esto? Se ve tan casero». Todas mis amigas tuvieron pasteles de Le Cordon Bleu. Esto es vergonzoso. La palabra vergonzoso me golpeó como una bofetada. Miré mi obra maestra, el producto de mi amor y mi desvelo, y de repente lo vi a través de sus ojos. No era una creación de amor, era una prueba de mi falta de sofisticación. Era un recordatorio de que, aunque tuviéramos dinero, para ella seguíamos siendo solo unos panaderos de barrio. Forzó una sonrisa para las fotos, cortó una rebanada minúscula que apenas probó y luego se alejó para bailar con sus amigos. Vi cómo los meseros servían las porciones. Muchas de sus amigas, por lealtad a ella, apenas tocaban el plato. Al final de la noche, más de la mitad de mi pastel, de mi esfuerzo, de mi amor, terminó en la basura. Lloré esa noche en la cocina, mientras Héctor, mi paciente y sabio Héctor, me abrazaba. Es solo una niña, Amparo. Está tratando de encajar, de impresionar. No sabe lo que dice. Yo quise creerle.
Me aferré a sus palabras como a un salvavidas. Crecerá, me dije. Madurará y se dará cuenta del valor de las cosas hechas con el corazón. Héctor recogió una de las flores de azúcar que se había caído y me la dio. El amor, mi vida, a veces tiene que ser paciente. Nuestro amor es un ingrediente que ella aún no sabe apreciar, pero lo hará. Ahora, de pie en una esquina de la Ciudad de México, el recuerdo se sentía tan vívido que podía saborear el merengue y la amargura de aquella noche. Héctor se había equivocado. 20 años habían pasado y Carmina no había aprendido a apreciar el ingrediente secreto. Al contrario, lo había despreciado aún más. El librito que había apartado como basura y el pastel que había llamado vergonzoso eran la misma cosa, un regalo del corazón que su mundo superficial no podía o no quería comprender. La risa que escuché hace unos minutos no era la risa de una adolescente insegura. Era la risa de una mujer adulta que había tomado una decisión consciente, valorar más la apariencia que el afecto, la marca que la memoria. Y con esa comprensión, algo dentro de mí, algo que había permanecido suave y esperanzado durante 2 décadas, finalmente comenzó a endurecerse. El recuerdo de la fiesta de 15 años abrió una compuerta en mi memoria, y otra ola de dolor, más reciente y más oscura, me inundó. El olor a flores de la fiesta de Polanco se mezcló en mi mente con el aroma pesado y dulzón de los lirios y los nardos. De repente, me vi sentada en el sofá de mi sala, vestida de un luto riguroso que se sentía como una segunda piel. Hacía apenas una semana que habíamos enterrado a Héctor. El silencio en la casa era un ente físico, una presencia que llenaba cada rincón que antes había ocupado su risa. Carmina y Ramiro estaban sentados frente a mí. Habían venido desde la Ciudad de México, supuestamente para acompañarme en mi duelo. Pero no había consuelo en sus miradas. Había una impaciencia apenas contenida, una energía nerviosa que no cuadraba con la solemnidad del momento. Yo sostenía una taza de té que no había probado. Mis manos temblaban tanto que el líquido creaba pequeñas olas en la porcelana. «Mamá», comenzó Carmina, su voz modulada en un tono de falsa compasión. «Sé que es un momento terrible, pero hay asuntos que no pueden esperar». Papá no lo hubiera querido. Ramiro asintió, colocando una mano sobre la de ella en un gesto que pretendía ser de apoyo, pero que a mí me pareció posesivo. «Tu madre tiene razón, suegra. Héctor era un hombre práctico. La empresa no puede detenerse». La empresa. Esa era la palabra clave. No habían pasado ni 10 minutos hablando de Héctor, de los recuerdos, del vacío que había dejado. Su conversación giró bruscamente hacia el futuro de la corona. «Hablamos con el notario», continuó Ramiro, tomando la palabra con una fluidez que me inquietó. «Nos informó sobre los términos del testamento. Como sabes, Amparo, tú eres la accionista mayoritaria, pero Carmina hereda un porcentaje significativo. Creemos que es el momento perfecto para una reestructuración». Yo los miré, sin comprender del todo. Mi mente estaba nublada por el dolor, por el insomnio, por la irrealidad de una vida sin Héctor a mi lado. ¿Reestructuración? ¿Qué quieres decir? «Modernizar, mamá», intervino Carmina, como si le hablara a una niña. «Expandirnos, invertir en marketing digital, franquicias. Papá tenía una visión maravillosa, pero un poco anticuada. Nosotros podemos llevar a la corona al siguiente nivel, convertirla en una marca global». Mientras hablaba, sus ojos brillaban, pero no de pena, sino de ambición. Vi en ella a una extraña, una mujer de negocios fría, que evaluaba a un activo, no a una hija que hablaba del sueño de su padre recién fallecido. «Necesitamos agilidad, suegra», añadió Ramiro.
Para eso, lo ideal sería que nos dieras un poder notarial para tomar decisiones ejecutivas. Simplificaría todo. Así, tú podrías enfocarte en tu duelo, en descansar, sin tener que preocuparte por las minucias del día a día. La propuesta quedó flotando en el aire cargado de pena. Querían mi poder, querían el control. No lo pedían para aliviar mi carga, lo pedían para tener las manos libres. En ese momento, una pequeña alarma sonó en algún lugar recóndito de mi mente, pero la deseché, culpándome por mi desconfianza. Estaba de luto, paranoica. Eran mi hija y mi yerno. Querían lo mejor para la empresa, para el legado de su padre. Lo pensaré, dije, mi voz apenas un susurro. La decepción en sus rostros fue sutil, pero inconfundible. Esperaban un sí inmediato. Se quedaron un rato más hablando de planes y cifras que entraban por un oído y salían por el otro. Cuando finalmente se fueron, la casa se sintió aún más vacía. Me acerqué al retrato de Héctor que colgaba sobre la chimenea. Su sonrisa buena y honesta parecía mirarme con tristeza. «Ay, mi amor», le susurré a la foto. «¿Estoy haciendo bien? ¿Nuestra niña está lista?» El recuerdo de esa tarde, de su fría practicidad en medio de mi dolor más profundo, ahora se sentía como una traición. No era solo ambición juvenil, era una falta de respeto fundamental, una ceguera emocional que los hacía incapaces de ver más allá de los signos de pesos. Me habían visto en mi momento más vulnerable, no como a una madre a la que consolar, sino como a un obstáculo a ser gestionado. Y yo, en mi ceguera de amor y dolor, casi les entrego las llaves del reino sin hacer una sola pregunta. La memoria es un archivo traicionero. A veces oculta las cosas a plena vista, las etiqueta como amor de madre o apoyo familiar, cuando en realidad son banderas rojas, señales de advertencia que una elige ignorar. Mientras el recuerdo de la conversación sobre el testamento se desvanecía, otro, más reciente, tomó su lugar con una claridad brutal. Sucedió hace poco más de un año. Carmina me había llamado, su voz teñida de una urgencia que me puso en alerta. «Mamá, tenemos una oportunidad increíble, pero necesitamos actuar rápido. Ramiro encontró el departamento de nuestros sueños en Santa Fe. Tiene una vista espectacular, pero el mercado está muy competido. Necesitamos dar un enganche considerable para que nos lo aparten». Hizo una pausa dramática. «Estamos un poco cortos de liquidez ahora mismo con la inversión de la nueva sucursal. ¿Crees que podrías prestarnos 500,000 pesos? Te los devolvemos en cuanto cerremos un par de tratos, en 2 o 3 meses, te lo juro». 500,000 pesos. No era una cantidad insignificante, pero tampoco era imposible. Era el dinero que había estado guardando de los dividendos de la empresa, pensando en remodelar la cocina o quizás hacer ese viaje a Oaxaca que Héctor y yo siempre pospusimos. Pero mi hija sonaba tan ilusionada, tan desesperada. Era su futuro, la construcción de su hogar. ¿Cómo podría negarme? «Claro que sí, mi amor», le dije, y pude escuchar el alivio en su voz. «Mañana mismo te hago la transferencia. Mándame los datos de la cuenta». Me inundó de agradecimientos, de promesas, de «eres la mejor mamá del mundo». Me sentí bien, me sentí útil, parte de sus vidas, una madre que todavía podía proveer y apoyar a su hija exitosa. Hice la transferencia al día siguiente sin pensarlo 2 veces. Pasaron las semanas. Cuando preguntaba por el departamento, Carmina siempre tenía una excusa. «Estamos en pleno papeleo, mamá. Es una pesadilla burocrática». O «el vendedor tuvo un problema familiar. Se ha retrasado un poco». Yo, pacientemente, esperaba. Confiaba en ella. La verdad me llegó,
como suelen hacerlo las verdades dolorosas, no de frente, sino de lado, a través de la pantalla brillante de una tableta. Estaba tomando un café con mi cuñado Isidro. Él estaba navegando por sus redes sociales y de repente dijo: «Mira qué bien se la pasan estos dos, qué envidia». Giró la tableta hacia mí. En la pantalla había una serie de fotografías publicadas por Carmina. No estaba en Santa Fe, estaba en Santorini, Grecia. En una foto posaba con Ramiro en un yate con el mar Egeo de un azul imposible a sus espaldas, ambos sosteniendo copas de champán. El pie de foto decía: «Celebrando el éxito, porque nos lo merecemos. #vida de lujo, #emprendedores». Había más fotos, en un hotel boutique con una piscina infinita, cenando en un restaurante con estrellas Michelin en Roma, de compras por la Vía Condotti. Era un despliegue de opulencia descarada. Sentí que el aire me faltaba. Cada foto era una mentira, una bofetada. Mi dinero, el dinero para el departamento de sus sueños, se había convertido en su viaje de lujo. Mi sacrificio en su presunción. Isidro vio mi cara y su sonrisa se desvaneció. «Amparo, ¿estás bien? ¿Estás pálida?» Yo no pude responder, solo señalé la pantalla. Él miró las fotos, luego a mí, y comprendió. Su rostro se ensombreció. «Estos sinvergüenzas», murmuró. Cuando finalmente confronté a Carmina por teléfono, su reacción fue de un cinismo absoluto. «Ay, mamá, por favor, no seas dramática. Surgió una oportunidad de negocio increíble en el viaje. Era una inversión. Además, el dinero del departamento se revolvió con un bono que le dieron a Ramiro. Es muy complicado de explicar». No hubo disculpa. No hubo remordimiento, solo irritación por haber sido descubierta. «Te lo vamos a pagar, ya te lo dije. No sé por qué haces un escándalo por esto». Y colgó. Nunca me pagaron, y yo nunca volví a mencionarlo. No por miedo, sino por una profunda y amarga vergüenza. Me avergonzaba haber sido tan ingenua, tan fácil de engañar. Me avergonzaba que mi propia hija pudiera mentirme con tanta frialdad. Prefería enterrar el incidente, etiquetarlo como otro error de juventud, otra muestra de su inmadurez. Pero ahora, uniendo los puntos, el pastel, el testamento, el viaje, la imagen que se formaba no era la de una niña inmadura, era la de una depredadora. Y yo, su madre, había sido su presa más fácil. Salí de la fiesta, del torbellino de risas falsas y música estridente, y el aire húmedo y contaminado de la ciudad me golpeó como una pared. Caminé sin rumbo por las calles de Polanco, esquivando a las parejas que salían de los restaurantes y a los aparcacoches que corrían a atender a sus clientes. Cada rostro sonriente era una afrenta. Cada muestra de felicidad, una burla a mi propio y desolado corazón. Los recuerdos de los últimos 20 años se arremolinaban en mi cabeza, no como una película nostálgica, sino como un expediente de cargos, una lista de agravios que, hasta ese momento, me había negado a leer. Llegué a mi coche. La calle estaba más tranquila aquí, a la sombra de un jacarandá cuyas flores moradas parecían casi negras bajo la luz de los faroles. Abrí la puerta y me dejé caer en el asiento del conductor. El silencio del interior del vehículo era casi tan ensordecedor como el ruido de la fiesta. Por un momento esperé que las lágrimas llegaran. Las sentía agolpadas detrás de mis ojos, una presa a punto de romperse. Pero no rompieron. En su lugar sentí una extraña calma, una lucidez fría y aterradora que nunca antes había experimentado. El dolor era tan inmenso, tan absoluto, que había trascendido las lágrimas. Se había solidificado en algo más duro, más pesado. Era la certeza.
La certeza de que el amor que yo sentía y el amor que yo recibía eran dos monedas de valores completamente distintos. La mía era de oro puro, labrada con sacrificio y tiempo. La de ella era de latón, brillante por fuera, pero hueca y sin valor por dentro. Miré la caja de cedro en el asiento del copiloto, el regalo rechazado. Por un impulso la abrí. El aroma a vainilla y papel viejo del recetario llenó el coche. Mis dedos rozaron el cuero gastado. Luego mi mirada se posó en los pedazos de la receta del Corona Real que había roto en un acto de dolor primario. Ahora, ese acto me parecía insuficiente, demasiado emocional. La traición de mi hija no merecía mi pasión, ni siquiera mi ira. Merecía algo mucho más frío. Indiferencia. Consecuencias. Cerré la caja. Mi mirada se desvió hacia el maletero, donde sabía que estaba el maletín de cuero, el segundo regalo. El regalo que la habría convertido en reina. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Ella estaba adentro, celebrando su pequeño triunfo, su hermosa tienda nueva, sin tener la menor idea de que el verdadero imperio, el poder real, estaba a unos metros de distancia, en el maletero de un coche viejo, en manos de la mujer a la que acababa de tratar como a un mueble. Y en ese silencio, mientras el eco de su risa todavía resonaba en mi memoria, tomé la decisión. No fue una decisión dramática ni tormentosa, fue silenciosa, fue clara. Fue como accionar un interruptor en una habitación oscura. La luz que se encendió no era cálida, era blanca y clínica, y me permitió ver el camino a seguir con una precisión absoluta. Se acabaron las excusas, se acabaron las segundas oportunidades, se acabó el esperar que madurara. La niña que yo había criado ya no existía, si es que alguna vez lo hizo. En su lugar había una extraña, y con los extraños uno no tiene lazos de sangre, uno tiene contratos, límites, consecuencias. Saqué mi teléfono del bolso, mis manos no temblaban. Busqué un número en mi lista de contactos. La pantalla iluminó mi rostro, y por un segundo vi mi propio reflejo en el cristal oscuro. La mujer que me devolvía la mirada parecía mayor. Sus ojos estaban rodeados de líneas de cansancio, pero había una dureza en su mandíbula que no reconocí, una dureza que me gustó. Marqué el número. Sonó 2 veces antes de que contestaran. «¿Isidro?», dije. Mi voz sonó extraña, firme, desprovista de la calidez habitual. «¿Estás ocupado? Soy Amparo». Hubo una pausa en la otra línea. Pude sentir su sorpresa. «Necesitamos ejecutar el plan B, ahora mismo». Hubo un silencio denso al otro lado de la línea, solo roto por la estática débil de la llamada. Pude imaginar a Isidro al otro lado, en su estudio de Puebla, rodeado de libros y recuerdos, probablemente con una copa de brandy en la mano. Era un hombre de rutinas, y mi llamada a esa hora, con ese tono, era todo menos rutinaria. «Amparo, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado?» Su voz, normalmente jovial, estaba cargada de una preocupación genuina. Isidro, el hermano menor de Héctor, siempre había sido mi ancla en la realidad, el contrapunto a mi optimismo maternal. Era el único que se había atrevido a insinuar que la brillante fachada de Carmina podría ocultar algo más. «Estoy perfectamente, Isidro. Mejor que nunca», respondí, y la frialdad de mis propias palabras me sorprendió. «Estoy en la Ciudad de México. Acabo de salir de la gran inauguración». «Ah», dijo él, y en ese simple monosílabo lo comprendió todo. No necesitó detalles. Sabía lo que significaba ese viaje para mí, la carga simbólica que llevaba. «¿Te hicieron algo?» «Me mostraron la verdad», dije.
mi mirada fija en el parabrisas, en las luces de la ciudad que ahora parecían frías y distantes. Y es hora de que yo les muestre las consecuencias. El plan B del que hablamos hace tiempo, cuando me advertiste sobre Ramiro, ¿sigue en pie? El plan B era una idea que Isidro había esbozado vagamente hacía más de un año, después del incidente del viaje a Europa. Era una serie de medidas de protección, una auditoría discreta de las finanzas de la empresa, la consulta con un abogado especializado en fraude corporativo. En aquel momento me pareció una exageración, una reacción desmedida nacida de su desconfianza hacia Ramiro. Me negué a considerarlo seriamente. Es mi hija, Isidro, no puedo tratarla como a una criminal, le había dicho. Ahora, esas palabras sabían a ceniza en mi boca. Siempre ha estado en pie, Amparo, respondió Isidro, su tono ahora serio y profesional, esperando a que estuvieras lista. ¿Estás segura? Una vez que empecemos esto, no hay vuelta atrás. Más segura que nunca en mi vida, afirmé. Héctor construyó la corona con honestidad y sudor. No voy a quedarme sentada mientras la convierten en una cueva de ladrones. Mañana a primera hora quiero reunirme contigo y con el mejor abogado que puedas encontrar. No me importa lo que cueste. No te preocupes por el dinero. Preocúpate por estar preparada para lo que vamos a encontrar. Conozco a un hombre, el licenciado Morales. Es un tiburón, el mejor en esto. Lo llamaré ahora mismo y concertaré una cita para mañana. ¿Dónde te estás quedando? En ningún sitio. Voy de regreso a Puebla. Nos vemos en tu despacho a las 9 de la mañana. Amparo, es un viaje de 9 horas. Acabas de llegar. Es una locura que conduzcas de noche en tu estado. Mi estado, Isidro, es de una claridad absoluta. La carretera me ayudará a pensar. A las 9. Y sin esperar respuesta, colgué. Arranqué el motor. El ronroneo familiar del Mercedes ya no me parecía reconfortante, sino el sonido de una máquina de guerra que se ponía en marcha. Mientras me incorporaba al tráfico nocturno para salir de la ciudad, mi mente trabajaba a una velocidad febril. Ya no había espacio para el dolor ni para la nostalgia. Cada recuerdo de los últimos años se estaba reconfigurando. Las piezas del rompecabezas encajaban en su lugar para revelar una imagen monstruosa. Cada te quiero, mamá apresurado, cada petición de dinero, cada excusa, cada desplante, todo formaba parte de un patrón de explotación metódica y deliberada. Pensé en Héctor. ¿Qué haría él? Héctor era un hombre bueno, un hombre de paz, pero también era un hombre con un sentido de la justicia inquebrantable. Nunca toleró el engaño. Recuerdo una vez que despidió a nuestro mejor panadero, un hombre que llevaba años con nosotros, por descubrir que estaba robando unos pocos sacos de harina a la semana. No es por el dinero, Amparo, me dijo, es por la confianza. Quien te roba en lo poco, te robará en lo mucho. La confianza es como la masa madre de Héctor. Tarda años en cultivarse y se puede arruinar en un segundo. Carmina y Ramiro no habían robado unos pocos sacos de harina. Habían intentado robar la panadería entera. Habían arruinado la confianza. Y ahora, yo, la guardiana de la masa madre de Héctor, iba a hacer exactamente lo que él hubiera hecho, proteger nuestro legado, a cualquier precio. La noche era oscura, pero por primera vez en mucho tiempo yo veía el camino con una claridad cegadora. Llegué a Puebla cuando la ciudad apenas se desperezaba. No fui a mi casa. Conducir directamente al despacho de Isidro. Él ya me estaba esperando en la puerta de su bufete, una casona antigua en el centro histórico. Tenía ojeras, señal de que no había dormido mucho, pero su mirada era firme. Me recibió con un abrazo silencioso y fuerte, un gesto que decía todo lo que las palabras no podían. «Pasa, Amparo, el café está listo», dijo, guiándome hacia su oficina,
un espacio revestido de madera oscura y olor a cuero y papel. Sobre su imponente escritorio de caoba, además de 2 tazas de café humeante, había una carpeta de color manila, gruesa y abultada. «No he perdido el tiempo», dijo Isidro, mientras nos sentábamos. Abrió la carpeta y lo que contenía me revolvió el estómago. «Esto es lo que he podido reunir por mi cuenta durante el último año, sin levantar sospechas. Son solo la punta del iceberg, pero te darán una idea de a qué nos enfrentamos». Durante la siguiente hora, Isidro me guió a través de un laberinto de documentos que apenas podía comprender, pero cuya intención era diáfana: el engaño. Había copias de actas constitutivas de varias empresas. «Empresas fantasma», explicó Isidro, registradas a nombre de testaferros, amigos de Ramiro. Todas tienen domicilios fiscales falsos. Oficialmente, no tienen nada que ver con Carmina o Ramiro. Luego me mostró una serie de contratos. Estos son contratos de servicios de consultoría entre la Corona y estas empresas fantasma. Mira las cantidades. Las cifras eran astronómicas, cientos de miles de pesos al mes por supuestos estudios de mercado, estrategias de marketing, asesoría de imagen. Servicios que la Corona no necesitaba o que ya estaban cubiertos por nuestro propio personal. Están usando a la Corona como su alcancía personal, Amparo. Sacan el dinero a través de facturas por servicios que nunca se prestaron. Mi mano temblaba al sostener una de las facturas. La firma que autorizaba el pago era la de Carmina, mi hija, firmando conscientemente para desviar fondos de la empresa que su padre había construido. Pero lo peor estaba por venir. Isidro sacó otro juego de documentos. Estos provenían de un contacto suyo en el registro de la propiedad. «Esto es lo que más me preocupa», dijo, su voz grave. «Hace 6 meses solicitaron un préstamo empresarial muy cuantioso. Y como garantía...». Deslizó el documento sobre la mesa. Leí las palabras y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Como garantía del préstamo, habían hipotecado la propiedad del edificio original de la Corona en Puebla. El edificio donde todo empezó, el que Héctor compró con los ahorros de toda su vida. «Pero, ¿cómo?», susurré, incrédula. «Ese edificio está a mi nombre. Yo soy la única propietaria». «Mi firma sería necesaria». «Lo sé», dijo Isidro, su mirada llena de pena. «El préstamo fue otorgado a una de las empresas de Ramiro, pero la garantía es tu propiedad. No sé cómo lo hicieron, Amparo. Falsificaron tu firma, engañaron a un notario, no lo sé. Por eso necesitamos a Morales. Él sabrá cómo desentrañar esta red». Me recliné en la silla, abrumada. No era solo un robo, era una profanación. Habían puesto en riesgo el corazón de nuestro legado, el símbolo de nuestro origen, por su avaricia. El viaje a Europa, la ropa de diseñador, los coches de lujo, todo había sido financiado con el dinero que le estaban sangrando a la empresa y poniendo en riesgo su misma existencia. La humillación de la fiesta de ayer de repente pareció pequeña, trivial, en comparación con la magnitud de esta traición. Aquello fue un ataque a mi corazón. Esto era un ataque a la obra de la vida de Héctor. «¿Y para qué querían el préstamo?», pregunté, aunque temía la respuesta. «No estoy seguro», admitió Isidro. «Pero mis fuentes dicen que Ramiro ha estado perdiendo mucho dinero en inversiones de alto riesgo, en criptomonedas y proyectos inmobiliarios fallidos. Sospecho que están usando el dinero de la Corona para tapar sus propios agujeros financieros. Así que ni siquiera era para construir algo nuevo, era para ocultar sus fracasos». Habían puesto en riesgo nuestro sólido y honesto negocio para financiar su incompetencia y su estilo de vida fraudulento.
La rabia, una rabia fría y pura, desplazó al resto de mis emociones. Ya no había tristeza, ya no había dolor, solo un deseo ardiente de justicia. Miré a Isidro, mis ojos secos. «Llama a tu tiburón», le dije, «quiero que los devore». Mientras esperábamos la llegada del licenciado Morales, el teléfono de Isidro vibró sobre el escritorio. Él miró la pantalla y una expresión de sorpresa cruzó su rostro. «Es un número desconocido», dijo, pero contestó de todos modos. «Diga». Escuchó en silencio durante un momento, su ceño frunciéndose cada vez más. «Entiendo. Sí, es seguro hablar. No, por supuesto que no». «Le doy mi palabra». Se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda, su voz ahora un murmullo bajo y rápido. Yo no podía oír lo que decía, pero la tensión en su postura era palpable. Después de un par de minutos, colgó y se giró hacia mí. Su cara era una mezcla de asombro y triunfo. «Esa era Sofía», dijo. Tardé un segundo en recordar el nombre. «Sofía». La joven y brillante gerente que Carmina había contratado para la nueva sucursal de Polanco. La había conocido brevemente en una visita anterior. Parecía una chica inteligente y ambiciosa, una verdadera admiradora de la marca. «¿Sofía? ¿Qué quería?» «Quería hablar conmigo, o contigo en realidad, pero no tenía tu número. Estaba asustada, pero también muy decidida». Isidro se sentó de nuevo. Al parecer, Sofía fue testigo de lo que pasó ayer. Vio cómo Carmina te recibió, cómo dejó tu regalo en esa mesa. Dice que le pareció un gesto increíblemente cruel y que algo no le cuadraba. Siempre había admirado la historia de la familia, la historia de cómo tú y Héctor empezasteis, y la actitud de Carmina no encajaba con la imagen que ella vendía. Mi corazón dio un vuelco. Que una extraña, una empleada, hubiera visto y sentido la injusticia que mi propia hija ignoraba, era a la vez reconfortante y desolador. «Pero eso no es todo», continuó Isidro, inclinándose sobre la mesa. «Dice que esa falta de respeto la hizo empezar a prestar atención a otras cosas. Ramiro le pidió hace unas semanas que procesara una serie de pagos urgentes. Eran facturas de una consultora de la que nunca había oído hablar, Soluciones Creativas R&C. Las cantidades eran enormes y los conceptos muy vagos: consultoría estratégica, desarrollo de marca. A Sofía le pareció raro porque se supone que esas son las responsabilidades de Carmina». Isidro hizo una pausa, sus ojos brillaban de emoción. Por curiosidad, Sofía buscó la empresa en Internet. No encontró nada. Ni página web, ni oficinas, nada. Solo un registro mercantil con una dirección que resultó ser un apartado de correos. Eso la alarmó. Así que, esta mañana, antes de abrir la tienda, fue a la oficina y, arriesgando su trabajo, hizo copias de todas esas facturas y de las transferencias bancarias. Me las acaba de enviar a un correo seguro mientras hablábamos. Abrió su ordenador portátil. Unos segundos después, en la pantalla apareció una serie de documentos escaneados. Eran las facturas, claras como el agua. Cientos de miles de pesos desviados cada mes. Y lo más importante, cada transferencia había sido autorizada no solo por Carmina, sino que requería una segunda firma digital para transacciones de ese calibre. La segunda firma era la de Ramiro, en su calidad de director financiero. «Esto es la pistola humeante, Amparo», dijo Isidro, su voz llena de una energía sombría. «Esto ya no son sospechas, no es mala gestión. Esto es una conspiración deliberada entre tu hija y su marido para desfalcar la empresa. Es un delito. Con esto, Morales no solo podrá detenerlos, podrá enviarlos a la cárcel». Miré la pantalla, las firmas entrelazadas de mi hija y mi yerno en un documento que sellaba su traición. Sentí un escalofrío. La cárcel. La idea era monstruosa,
Inimaginable. Pero, ¿qué otra opción tenía? Estaban destruyendo activamente la obra de nuestra vida. Estaban poniendo en riesgo el futuro de cientos de empleados que dependían de la corona para llevar el pan a sus mesas. Y pensé en Sofía, una joven arriesgando su carrera por un sentido de la decencia, por lealtad a una historia, a un legado que ni siquiera era suyo. Su valentía me dio fuerzas. Si una extraña estaba dispuesta a luchar por la justicia dentro de nuestra empresa, ¿cómo podría yo, su fundadora, la viuda de Héctor, hacer menos? La compasión de madre luchó una última y feroz batalla contra la realidad, y perdió. La mujer de negocios, la guardiana del legado, ganó. «Imprime todo, Isidro», dije, mi voz firme. «Quiero que el licenciado Morales tenga una copia física de cada una de estas páginas cuando entre por esa puerta». Puntualmente a las 9, la secretaria de Isidro anunció la llegada del licenciado Morales. El hombre que entró en la oficina no se parecía en nada a la imagen que yo tenía de un tiburón. Era de mediana edad, de complexión delgada, con unas gafas de montura fina y un traje gris impecablemente cortado pero discreto. No había nada ostentoso en él, pero irradiaba una autoridad tranquila y una inteligencia penetrante. Nos saludó con un apretón de manos firme y se sentó frente a nosotros. No hubo charlas triviales. Colocó su maletín sobre las rodillas y nos miró con unos ojos oscuros y analíticos que parecían capaces de leer el alma. «Isidro me ha puesto brevemente al corriente», dijo. Su voz era mesurada y precisa. «Pero quiero escucharlo de usted, señora Amparo, desde el principio». Durante la siguiente media hora, con Isidro interviniendo para aclarar detalles técnicos, le conté todo. Le hablé del viaje, de la fiesta, de la humillación. Le hablé de mis sospechas, de los flashbacks que me habían asaltado, de la conversación sobre el testamento, del dinero del supuesto apartamento. Y luego le entregamos la carpeta de Isidro y las copias de los correos de Sofía. Morales se puso las gafas y comenzó a leer. Lo hizo en un silencio absoluto, su rostro inexpresivo. Pasaba las páginas con una eficiencia metódica, sus ojos moviéndose rápidamente de un lado a otro. No hizo preguntas, no emitió ningún sonido. Solo el suave susurro del papel al ser volteado rompía el silencio tenso de la oficina. Yo observaba su rostro, buscando una señal, una reacción, pero era una máscara de concentración profesional. Cuando terminó con la última página, se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. Se reclinó en su silla y juntó las yemas de sus dedos. Finalmente, habló. «Señora Amparo», dijo, y su tono, aunque tranquilo, tenía un filo de acero. «Permítame ser brutalmente honesto. La situación es mucho peor de lo que probablemente imagina, pero, al mismo tiempo, su posición es mucho más fuerte de lo que cree». Hizo una pausa, asegurándose de tener toda nuestra atención. «Esto no es un simple caso de mala administración o de un conflicto familiar por dinero. Lo que tenemos aquí», dijo, dando un golpecito a la pila de documentos, «es un esquema de fraude corporativo deliberado, sistemático y continuado. Su hija y su yerno han cometido, presuntamente, varios delitos graves: administración fraudulenta, falsificación de documentos privados y, posiblemente, fraude fiscal y lavado de dinero». Cada palabra era un golpe. Escuchar la traición descrita en términos legales tan crudos la hacía aún más real, más sórdida. Han creado una estructura parasitaria diseñada para desangrar a la empresa matriz, la Corona, mientras ellos se enriquecen y, por lo que me cuenta Isidro, cubren sus propias deudas de inversión. La hipoteca sobre la propiedad original es el acto más flagrante y peligroso.
Si no pagan ese préstamo, el banco puede ejecutar la garantía. Podrían perder el corazón de su imperio. Sentí que me faltaba el aire. Isidro puso una mano reconfortante en mi brazo. Ahora, la buena noticia, continuó Morales, su mirada fija en mí. Lo han hecho de forma torpe. Han dejado un rastro de papel. Las facturas de la señorita Sofía son la clave. Vinculan directamente el dinero de la corona con sus empresas fantasma y, por ende, con ellos. Y el hecho de que usted sea la accionista mayoritaria y no fuera informada de ninguna de estas operaciones, especialmente de la hipoteca, nos da una ventaja legal inmensa. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, mi voz temblorosa. Morales esbozó la primera sombra de una sonrisa. Era una sonrisa que no inspiraba calidez, sino una confianza letal. Podemos hacer mucho, pero debemos actuar con rapidez y sigilo. Propongo un plan de acción en 2 fases. Fase 1. Iniciaremos una auditoría forense completa, pero secreta. Contrataré a los mejores contables, gente de mi máxima confianza. Necesitamos el mapa completo de su red de engaños, cada centavo que han desviado. Fase 2. Una vez que tengamos todas las pruebas, no iremos a la policía todavía. Eso sería un escándalo público que podría dañar la marca. En su lugar, usaremos la información para dar un golpe de estado corporativo. Convocaremos una junta de consejo y, con las pruebas en la mano, los destituiremos de sus cargos y tomaremos el control total de la empresa. Después, negociaremos su salida o su procesamiento penal. El plan era audaz, despiadado. Era una guerra, y Morales era el general perfecto para liderarla. Me miró fijamente. La pregunta más importante, señor Amparo, no es si podemos ganar. La pregunta es si usted está dispuesta a llevar esto hasta el final. Esto significa ver a su hija no como a su hija, sino como a una adversaria en una batalla legal. ¿Puede hacerlo? Recordé la risa de Carmina en la fiesta. Recordé el recetario abandonado como basura. Recordé la mirada honesta de Héctor en el retrato sobre mi chimenea. Sí, licenciado, dije, mi voz recuperando su firmeza. Puedo hacerlo. Los días que siguieron a la reunión con el licenciado Morales se convirtieron en una extraña coreografía de secretismo y normalidad. Por fuera, mi vida continuaba como siempre. Cuidaba de mi jardín, iba al mercado, hablaba con mis vecinas. Pero por dentro, una guerra silenciosa estaba en marcha. Cada tarde, Isidro pasaba por mi casa con un maletín cerrado con llave. Nos sentábamos en la cocina, la misma donde Héctor y yo habíamos probado nuestras primeras recetas, y revisábamos los informes que los auditores de Morales nos enviaban. Cada informe era una nueva puñalada. El desfalco era más profundo de lo que habíamos imaginado. No eran solo las facturas falsas, eran tarjetas de crédito corporativas usadas para pagar joyas y vacaciones, coches de lujo registrados a nombre de la empresa, pero para su uso personal. Incluso los salarios de su personal doméstico estaban siendo cargados a la nómina de la corona. Estaban saqueando el barco, convencidos de que nunca se hundiría. A medida que la montaña de pruebas crecía, también lo hacía el nudo en mi estómago. Una noche, Isidro me mostró el borrador de la moción legal que Morales estaba preparando, un documento lleno de términos como dolo, maquinación y asociación delictuosa. Al ver el nombre completo de mi hija, Carmina Reyes de la Fuente, en la cabecera de un documento que la acusaba de ser, en esencia, una criminal, sentí que las paredes de la cocina se cerraban sobre mí. «Necesito un poco de aire», le dije a Isidro, mi voz ahogada. Salí al patio trasero. La noche de Puebla era fresca y el aire olía a jazmín. Me senté en el viejo columpio que Héctor había construido para mí.
El suave crujido de las cadenas era un sonido familiar, reconfortante, pero esa noche no me trajo paz. Saqué mi cartera del bolsillo de mi delantal. Dentro, detrás de mi identificación, había una pequeña foto doblada, gastada por los años. La desdoblé con cuidado. Era Carmina, a los 5 años, sentada sobre los hombros de Héctor en un día de campo. Tenía la cara manchada de chocolate de un pastelito de la Corona, el pelo revuelto y una sonrisa tan grande y genuina que parecía que iba a partirle la cara en dos. Sus ojitos brillaban de pura felicidad. Era mi niña, mi pequeña, la que se acurrucaba en mi regazo para escuchar cuentos, la que me traía flores silvestres que arrancaba del jardín, la que una vez me dijo que cuando fuera grande quería ser como yo y hacer pasteles mágicos. ¿En qué momento se había perdido esa niña? ¿En qué momento la ambición había envenenado su dulzura? ¿Fue culpa mía? ¿La consentí demasiado? ¿La presioné poco? Las preguntas me asaltaron, una legión de dudas que carcomían la fría resolución que había construido. ¿Estaba a punto de destruir a mi propia hija? ¿De enviarla a la cárcel? La imagen de Carmina tras las rejas, con su hermoso rostro demacrado por la desesperación, me horrorizó. Por un instante aterrador, quise volver adentro y decirle a Isidro que lo detuviera todo, que olvidáramos los abogados, las auditorías, el fraude. Que les daría el dinero que quisieran, que les daría la empresa entera, si eso significaba poder recuperar a la niña de la fotografía. ¿Qué importaba el legado de Héctor si para protegerlo tenía que destruir a su única hija? Me llevé la mano al cuello, a la fina cadena de oro que nunca me quitaba. De ella colgaba un pequeño dije, una pluma de plata. Era la pluma del primer logotipo que Héctor dibujó para la Corona. Él me la había regalado en nuestro 10º aniversario. Para mi inspiración, me dijo. Apreté la pequeña pluma en mi puño. Su contorno afilado se clavó en mi palma. Y entonces recordé las palabras exactas de Héctor la noche que despidió a aquel panadero ladrón. El que traiciona la confianza a Amparo no solo se lleva la harina, envenena la masa madre. Y si la masa madre se envenena, todo el pan que salga de ella estará podrido. Hay que cortarlo de raíz, aunque duela. Carmina no solo había traicionado mi confianza, había envenenado la masa madre. Su codicia, su engaño, estaban pudriendo la empresa desde dentro. Si yo no actuaba, no solo la perdería a ella, perdería también el trabajo de nuestra vida, el futuro de nuestros empleados, el honor del nombre de Héctor. Las lágrimas que no habían salido en la fiesta de Polanco finalmente brotaron. Lloré en silencio, en el columpio, bajo las estrellas. Lloré por la niña de la foto, la que se había perdido para siempre. Lloré por la mujer en la que se había convertido. Lloré por la decisión que tenía que tomar. Y cuando las lágrimas cesaron, doblé la fotografía con cuidado y la guardé de nuevo en mi cartera. Volví a entrar en la cocina. Isidro me miró, sus ojos llenos de una pregunta silenciosa. «Muéstrame el siguiente informe», le dije, mi voz ronca pero firme. El momento de duda había pasado. La madre que lloraba a su hija perdida había dado paso a la mujer que iba a salvar a su familia. Y a veces, salvar a una familia significa amputar la parte que está enferma, antes de que la gangrena lo consuma todo. El teléfono sonó una tarde, interrumpiendo el silencio de mi casa. Era Carmina. Mi corazón, a pesar de todo, dio un pequeño salto traicionero. Una parte de mí, una parte que me negaba a matar, todavía esperaba que llamara para disculparse, para explicar, para mostrar un atisbo de amordimiento. «Mamá, ¿cómo estás?», dijo. Su voz sonaba apresurada, como siempre. «Bien, hija. ¿Y tú? ¿Mucho trabajo?» Mantuve mi tono neutral,
una proeza de autocontrol que me costaba un esfuerzo inmenso. Uf, ni te imaginas. La nueva tienda es un éxito, pero es agotador. Oye, te llamaba por una cosa. Ramiro está renegociando los contratos con nuestros proveedores de harina y necesita acceso a las cuentas maestras para ver los históricos de precios. ¿Me puedes pasar las claves de acceso? Las que tengo no me dan el nivel de permiso. La sangre se me heló en las venas. Las cuentas maestras. Allí estaba el historial de cada transacción, de cada pago, de cada movimiento. Si Ramiro accedía, podría intentar borrar el rastro de sus desfalcos. Morales me había advertido específicamente sobre esto. Bajo ninguna circunstancia les dé más acceso del que ya tienen. Tenemos que mantenerlos confiados, me había dicho. «Qué raro, hija», respondí, mi mente corriendo para encontrar una excusa plausible. Deberías tener acceso a todo. Quizás es un error del sistema. Déjame hablar con el contable. Yo te aviso. No, mamá, lo necesito ahora, insistió, su tono ahora teñido de irritación. Estamos en medio de una reunión. ¿No puedes simplemente dármelas? No las tengo a mano, Carmina. Estoy en el jardín. Y el contable no trabaja por las tardes. Tendrá que ser mañana. Escuché un suspiro de exasperación al otro lado de la línea. Está bien, como sea, pero que sea temprano. Estamos perdiendo dinero. Y colgó. Apoyé el teléfono en la mesa, mi mano temblando ligeramente. Estamos perdiendo dinero. La ironía era tan cruel que era casi cómica. Me levanté y me serví un vaso de agua. La conversación, aunque breve, me había dejado exhausta. Vivir esta doble vida, la de la madre despistada por teléfono y la de la estratega silenciosa en la cocina con Isidro, estaba cobrando su precio. Carmina no volvió a llamar para preguntar por las claves. Supuse que Ramiro había encontrado otra manera de conseguir lo que quería o que simplemente lo había dejado pasar. Su arrogancia era su talón de Aquiles. Estaban tan convencidos de mi pasividad, de mi ignorancia, que no podían concebir que yo estuviera moviendo los hilos en su contra. Para ellos, yo seguía siendo la viejecita de Puebla, la que hacía pasteles y no entendía de negocios modernos. Y ese, como me repetía Morales cada día, era nuestro mayor activo. Las semanas pasaron en esta tensa calma. Los auditores terminaron su trabajo. El informe final era un documento de más de 200 páginas, una detallada autopsia de la traición. Lo leí de principio a fin, cada página una nueva herida. Cuando terminé, cerré el informe y sentí que algo dentro de mí se cerraba también. La puerta a la reconciliación, la posibilidad del perdón. Morales nos convocó a su despacho. «Lo tenemos todo», dijo, su voz resonando con una satisfacción profesional. «Tenemos el motivo, el método y la oportunidad. Tenemos un caso hermético. Es hora de pasar a la fase 2. Es hora de convocar la junta». Sentí un escalofrío. La calma había terminado. La tormenta estaba a punto de desatarse. Esa noche apenas dormí. Di vueltas en la cama, la cara de Carmina de niña superponiéndose con las cifras del informe de auditoría. Me levanté y fui a la cocina. En la oscuridad abrí la caja de cedro. El recetario seguía allí, mutilado, sin su página más importante. Durante mucho tiempo había pensado que la receta del Corona Real era el secreto de nuestro éxito, pero me equivocaba. El ingrediente secreto nunca fue la mezcla de harinas o la cantidad de azúcar. El ingrediente secreto siempre fue la confianza. Y eso era algo que ninguna receta podía recuperar una vez que se había perdido. La clave es el elemento sorpresa. Nos explicó el licenciado Morales en su oficina, sus dedos dibujando un diagrama invisible sobre la mesa.
No pueden tener la menor idea de lo que se avecina. Si huelen el peligro, empezarán a destruir pruebas, a mover dinero, a complicarlo todo. Tenemos que atraerlos a nuestro terreno, a un lugar donde se sientan seguros y en control. El plan que Morales diseñó era una obra de arte de la estrategia legal y la guerra psicológica. No era un ataque frontal, sino una trampa cuidadosamente cebada. Usted, señora Amparo, dijo, dirigiéndose a mí, les enviará un correo electrónico. Será un correo breve, oficial, convocando a una junta de consejo extraordinaria en la oficina principal de Puebla en, digamos, una semana. ¿Cuál será el motivo de la junta?, preguntó Isila. Morales sonrió. El mejor motivo posible, uno que apele directamente a su codicia. Vamos a inventar una oferta de adquisición. Un conglomerado internacional, digamos suizo, ha mostrado un interés muy serio en comprar la corona. Están dispuestos a pagar una suma exorbitante, una cifra que los haga salivar. La idea era brillante y perversa. Carmina y Ramiro llevaban años queriendo vender. Para ellos, la corona no era un legado, era un activo líquido, un cheque esperando a ser cobrado. Una oferta así no solo no levantaría sospechas, sino que los haría sentir que finalmente habían ganado, que su visión moderna de vender la empresa familiar se iba a hacer realidad. En el correo, continuó Morales, usted mencionará que necesita su presencia para evaluar la oferta y preparar una contrapropuesta. Esto los hará sentir importantes, los protagonistas del trato. Acudirán a la junta no como subordinados, sino sintiéndose sus iguales, o incluso sus superiores, listos para demostrar por qué la venta es la mejor opción. Esa tarde me senté frente a mi ordenador. Morales había redactado el correo, pero insistió en que lo enviara desde mi cuenta personal para que fuera más creíble. Leer las palabras que había escrito me dio un escalofrío. Era una mentira calculada, una red tejida con precisión. Asunto: convocatoria urgente. Junta de Consejo Extraordinaria. Estimados miembros del Consejo, por medio de la presente, les convoco a una Junta de Consejo Extraordinaria que tendrá lugar el próximo viernes 28 de octubre a las 10 a.m. en la sala de juntas de nuestra oficina principal en Puebla. El único punto en el orden del día será la evaluación de una oferta de adquisición no solicitada que hemos recibido por parte del grupo inversor europeo Venture Capital Helvética. La oferta es sustancial y requiere nuestra atención inmediata para formular una respuesta unificada. Es imperativa su asistencia. Atentamente, Amparo de la Fuente, presidenta del Consejo. Mi dedo tembló sobre el botón de enviar. Era el primer acto de agresión directa, la primera piedra que lanzaba en esta guerra. Por un segundo, volví a ver la cara de mi niña de 5 años. Luego, recordé la risa en Polanco y apreté el botón. La respuesta de Carmina llegó en menos de 5 minutos. Fue una llamada, no un correo. Su voz, por primera vez en meses, sonaba eufórica, casi respetuosa. «Mamá, acabo de ver tu correo. ¿Es en serio? ¿Un grupo suizo? Te lo dije. Te dije que la corona tenía potencial global. Ramiro y yo llevamos años diciendo que este era el camino. Esto es fantástico». No había preguntas sobre por qué no se lo había dicho antes. No había sospechas. Solo un entusiasmo codicioso y un «te lo dije» triunfalista. El anzuelo había sido tragado, con sedal y todo. Sí, hija, es muy serio. Por eso necesito que vengáis preparados. Traed vuestras proyecciones, vuestros argumentos. Será una reunión importante, dije, mi voz sonando mucho más calmada de lo que me sentía.
Por supuesto, mamá, no te preocupes, nosotros nos encargamos. Llevaremos una presentación que los dejará sin palabras. Esta es la oportunidad de nuestras vidas. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared. La facilidad con la que habían caído en la trampa era desoladora. Su codicia era tan predecible, tan ciega. No se les ocurrió preguntarse por los detalles, por la veracidad de la oferta. Solo vieron el brillo del oro al final del arco iris. Y estaban corriendo hacia él, sin saber que en lugar de un tesoro les esperaba un precipicio. La cuenta atrás había comenzado. El día de la junta, el aire en la vieja casona de Puebla que albergaba nuestras oficinas centrales estaba cargado de una electricidad palpable. Llegué temprano, acompañada de Isidro y el licenciado Morales. Los tres nos sentamos en la sala de juntas, un espacio solemne con una larga mesa de caoba y retratos de mis abuelos y de Héctor en las paredes. Morales colocó su maletín sobre la mesa y sacó 3 carpetas idénticas, gruesas y pesadas. Nos entregó una a Isidro y otra a mí. Eran copias del informe final de la auditoría. «Recuerden el plan», dijo Morales en voz baja. «Dejen que ellos hablen. Dejen que se confíen. No muestren ninguna emoción. Cuando terminen su presentación, usted, señor Amparo, me cederá la palabra. Yo me encargaré del resto. Isidro, usted y yo somos los únicos que hablaremos. Amparo, su silencio será su mayor arma hoy». Asentí, sintiendo el peso de la carpeta en mis manos. Carmina y Ramiro llegaron 10 minutos tarde, una entrada calculada para demostrar su importancia. Entraron en la sala de juntas no como empleados, sino como conquistadores. Carmina vestía un traje sastre de color marfil que gritaba poder, y Ramiro, a su lado, sonreía con la suficiencia de un jugador de póker que sabe que tiene la mano ganadora. «Buenos días a todos», dijo Carmina, su voz resonando en la sala. «Disculpen la demora, el tráfico desde la Ciudad de México es una locura». No se disculparon, simplemente constataron un hecho, como si el mundo debiera adaptarse a su ritmo. Saludaron a Isidro con una inclinación de cabeza y a mí con un beso al aire. Cuando les presenté al licenciado Morales como mi asesor legal, apenas le prestaron atención. Ramiro le dio un apretón de manos rápido, evaluándolo de arriba a abajo con una mirada condescendiente. Podía leer su pensamiento. Un simple abogado de pueblo. La subestimación era una parte clave de nuestro plan. «Bien, si no les importa, empecemos», dijo Ramiro, abriendo su laptop con un gesto enérgico. «Hemos preparado una presentación detallada sobre por qué aceptar la oferta de Venture Capital Helvética no solo es una buena idea, sino la única decisión lógica para el futuro de esta empresa». Lo que siguió fue una hora de jerga corporativa, gráficos coloridos y proyecciones financieras optimistas. Hablaron de maximizar el valor para el accionista, de sinergias de mercado y de apalancamiento de activos. Describieron a la Corona no como la obra de una vida, sino como un producto con un ciclo de vida que había llegado a su madurez, listo para ser vendido al mejor postor. En toda su presentación no mencionaron a Héctor ni una sola vez. No hablaron de tradición, de calidad, ni de los empleados que llevaban décadas con nosotros. Era un discurso frío, clínico, desalmado. Yo los escuchaba en silencio, mi rostro una máscara impasible, tal como Morales me había indicado. Pero por dentro, cada palabra era una brasa ardiente. Estaban descuartizando el alma de nuestra empresa en una pantalla de PowerPoint, y lo hacían con una sonrisa de orgullo en sus rostros. Miré el retrato de Héctor. Su mirada serena parecía darme fuerzas. Aguanté. Cuando terminaron, un silencio expectante llenó la sala.
Carmina me miró, su expresión era una mezcla de triunfo y desafío. ¿Y bien, mamá? ¿Alguna pregunta? Creo que los números hablan por sí solos. Era mi turno, el momento que había estado esperando y temiendo durante semanas. Respiré hondo, reuniendo toda la fuerza que me quedaba. Miré a mi hija, la extraña sentada al otro lado de la mesa. Gracias, Carmina, Ramiro. Una presentación muy completa, dije, mi voz sonando sorprendentemente firme. No tengo ninguna pregunta sobre sus proyecciones. Hice una pausa, dejando que la tensión se acumulara. Sin embargo, antes de discutir la oferta de los suizos, que por cierto no existe, mi asesor legal, el licenciado Morales, tiene su propia presentación que quisiera compartir con nosotros. El cambio en la atmósfera de la sala fue instantáneo y dramático. Mis palabras, que por cierto no existe, quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. La sonrisa satisfecha de Carmina se congeló, reemplazada por una máscara de confusión. Ramiro frunció el ceño, su postura relajada se tensó de repente. ¿Qué quieres decir con que no existe?, espetó Ramiro, su tono perdiendo la falsa cordialidad. ¿Esto es una broma? En absoluto, respondí con calma, antes de girarme hacia mi abogado. Licenciado Morales, cuando quiera. Morales, que había permanecido en un segundo plano hasta ese momento, se levantó con una deliberada lentitud. Conectó su propio ordenador portátil al proyector. La presentación de Carmina, llena de colores brillantes y promesas de futuro, fue reemplazada por una pantalla en blanco. Luego apareció la primera diapositiva. No era un gráfico de ventas, era el acta constitutiva de una empresa llamada Soluciones Creativas RNC. Antes de hablar del futuro de la corona, comenzó Morales, su voz llenando la sala con una autoridad gélida. Necesitamos hacer una auditoría del presente, y el presente, me temo, es bastante preocupante. La cara de Ramiro pasó de la confusión a la palidez. Carmina miraba la pantalla, luego a Ramiro y luego a mí, una chispa de pánico comenzando a encenderse en sus ojos. Durante los siguientes 45 minutos, Morales los guió a través de su propia red de engaños con la precisión de un cirujano disecando un tumor. Proyectó cada factura fraudulenta, cada contrato de consultoría fantasma. En la pantalla aparecían las transferencias bancarias, con las fechas, las cantidades y las firmas digitales de Carmina y Ramiro resaltadas en rojo. Aquí tenemos, decía Morales con una calma implacable, un total de 4,000. 7 millones de pesos desviados en los últimos 18 meses a una empresa cuyo único propósito parece ser el de recibir fondos de la corona. Una empresa, por cierto, cuyo apoderado legal es un primo segundo de usted, señor Ramiro. Proyectó el organigrama de sus empresas fantasma, un complicado diagrama de flujo que mostraba cómo el dinero salía de la corona, pasaba por varias cuentas y terminaba en una cuenta de inversión personal a nombre de ambos. Cada dato estaba respaldado por un documento, cada afirmación por una prueba. Luego llegó al golpe final, la hipoteca. Y este es quizás el punto más delicado, dijo Morales, mientras en la pantalla aparecía una copia del contrato de préstamo y la escritura de la propiedad original de Puebla. Un préstamo de 10 millones de pesos, garantizado con un activo de la empresa que, además, es propiedad personal de la señora Amparo. Un activo que fue hipotecado sin su conocimiento y, lo que es más grave, con una firma falsificada. Proyectó un análisis caligráfico comparativo. Mi firma, la real, junto a la firma torpemente imitada en el documento del banco. Eran similares, pero las diferencias, bajo el escrutinio de un experto, eran evidentes. El silencio en la sala era tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón.
Carmina estaba blanca como el papel, su boca entreabierta en una expresión de incredulidad y horror. Ramiro sudaba visiblemente, su mirada iba de la pantalla a Morales, buscando una salida, una grieta en la muralla de pruebas que se estaba cerrando a su alrededor. Esto es un montaje, balbuceó Ramiro, su voz temblorosa. Usted no tiene derecho a tener estos documentos. Es una violación de nuestra privacidad. ¡Es ilegal! Morales ni siquiera parpadeó. Al contrario, señor. Como asesor legal de la accionista mayoritaria, tengo todo el derecho a investigar cualquier actividad que ponga en riesgo el patrimonio de la empresa. Lo que es ilegal, dijo, su voz bajando un tono, volviéndose aún más amenazante, es la administración fraudulenta, la falsificación de documentos y el desfalco. Delitos que, en este país, se castigan con penas de prisión. La palabra prisión resonó en la sala como un disparo. Carmina emitió un pequeño sonido ahogado como si le hubieran golpeado en el estómago. El juego había terminado. La trampa se había cerrado, y ellos estaban justo en el centro. «¡No pueden probar nada!», gritó Carmina, poniéndose de pie de un salto. Su compostura se había hecho añicos, revelando la furia y el miedo que había debajo. «Son solo papeles, interpretaciones maliciosas. Mi madre sabe que todo lo que hemos hecho ha sido por el bien de la empresa». Se giró hacia mí, sus ojos suplicantes y acusadores al mismo tiempo. «Mamá, diles que es un error, diles que tú confiabas en nosotros». Su desesperación era casi patética. Después de todo el desprecio, de toda la manipulación, en su momento final todavía creía que podía usar mi amor de madre como escudo. La miré directamente, manteniendo mi rostro tan inexpresivo como me fue posible. No dije nada. Mi silencio fue la respuesta más elocuente. Fue entonces, en el apogeo de su negación, cuando la puerta de la sala de juntas se abrió suavemente. No era una secretaria. Era un hombre de mediana edad con un traje gris y un portafolios, acompañado por un oficial de policía uniformado que se quedó discretamente junto a la puerta. El hombre del traje se acercó a la mesa. «Buenos días», dijo con una formalidad cortés. «Mi nombre es Fernando Ledesma, soy notario público, y estoy aquí para entregar una notificación judicial». Carmina y Ramiro se quedaron helados. Ledesma abrió su portafolios y sacó 2 sobres grandes. Dejó uno frente a Carmina y otro frente a Ramiro. «Por orden del juez tercero de lo civil del Distrito Judicial de Puebla», comenzó a leer Ledesma en una voz monótona y oficial. «Se notifica a los ciudadanos Carmina Reyes de la Fuente y Ramiro Sandoval la implementación de medidas cautelares urgentes solicitadas por la parte demandante, Amparo de la Fuente, en el caso de presunta administración fraudulenta y otros». Continuó leyendo el lenguaje legal, pero yo ya sabía lo que venía. Morales nos lo había explicado. Era el golpe de gracia. Primero, leyó Ledesma, se ordena la suspensión inmediata de todos sus poderes y cargos ejecutivos dentro de la empresa Pastelería La Corona S.A.D.C.B. y de cualquier empresa filial, en espera del resultado de la investigación. Carmina se dejó caer en su silla. Su rostro era una máscara de absoluta devastación. Segundo, continuó el notario, se ordena la congelación de todas las cuentas bancarias personales y corporativas asociadas a sus nombres, así como de los activos de las empresas Soluciones Creativas R&C, Impulso Gastronómico Sandoval y Proyectos de Prestigio SDRL. Enumeró cada una de sus empresas fantasma. Ramiro cerró los ojos, como si el golpe físico de las palabras fuera demasiado para soportar.
Tercero, finalizó Ledesma, se les prohíbe salir del país y se les ordena entregar sus pasaportes a las autoridades competentes en un plazo de 24 horas. El notario terminó de leer, colocó una copia de la orden en la mesa y se giró para irse. «Que tengan un buen día», dijo con una ironía impasible. El oficial de policía le mantuvo la puerta abierta y ambos salieron, cerrándola suavemente detrás de ellos. En la sala de juntas, el silencio era total. El aire era tan denso que parecía difícil respirar. Los 2 sobres blancos yacían sobre la mesa como lápidas. Todo por lo que habían mentido, robado y traicionado, el poder, el dinero, el estatus, les había sido arrebatado en menos de 5 minutos por un hombre con un traje gris y un fajo de papeles. Ramiro fue el primero en reaccionar. Su rabia superó a su miedo. Se puso de pie, su rostro enrojecido. «Tú», me gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Tú hiciste esto, vieja estúpida». «¿Crees que puedes manejar esto sola? ¡Vamos a destruir esta empresa! Te demandaremos por difamación, por todo». Isidro se levantó, listo para intervenir, pero yo levanté una mano para detenerlo. No tenía miedo de la rabia impotente de Ramiro. Era el rugido de un animal atrapado, ruidoso pero inofensivo. Miré a mi yerno, al hombre que había envenenado la mente de mi hija, y no sentí nada más que un frío desdén. Fue entonces cuando Carmina levantó la vista. No había ira en su rostro, solo una infinita y vacía desolación. Sus ojos encontraron los míos, y en esa mirada vi la comprensión final. Comprendió que había perdido, no solo el dinero, no solo el poder, lo había perdido todo. La rabia de Ramiro se extinguió tan rápido como había comenzado, dejando tras de sí un silencio cargado y pesado. Él se desplomó de nuevo en su silla, derrotado, su mirada perdida en los papeles que representaban su ruina. Todos los ojos en la sala se volvieron hacia mí. Esperaban mi veredicto, mi discurso de victoria, mi condena final. Me levanté de mi asiento. Mis movimientos eran lentos, deliberados. No sentía triunfo. No había alegría en esta victoria. Solo una profunda y abrumadora tristeza por lo que se había roto, por lo que nunca podría ser reparado. Alicé mi vestido y caminé hasta la cabecera de la mesa, el lugar que Héctor siempre había ocupado. «Conduje 9 horas para darte un regalo, Carmina», comencé. Mi voz era sorprendentemente clara y fuerte en el silencio. No la miré a ella, sino al retrato de su padre en la pared. «Vine a tu fiesta, la celebración de tu éxito, con 2 regalos». Me detuve, permitiendo que mis palabras se asentaran. Carmina levantó la cabeza, una chispa de confusión en sus ojos llorosos. «El primer regalo», continué, «era el alma de esta familia, el recetario de tu bisabuela, la historia de cómo empezamos. Lo traje para recordarte de dónde vienes, para que nunca olvidaras que los cimientos de este imperio no están hechos de mármol y cristal, sino de harina, sudor y honestidad». Giré mi cabeza y finalmente la miré. «Lo trataste como basura. Lo apartaste sin mirarlo, para ir a reírte con tus amigos. En ese momento entendí que no querías el alma, que para ti era solo un librito viejo y vergonzoso. Y en mi maletín, dije, mi voz bajando un tono, llevaba el segundo regalo, el cuerpo, el poder, los documentos que hoy, en esta misma mesa, te habrían convertido en la dueña absoluta de todo esto, la nueva reina de la corona. Era el sueño de tu padre, que tomara su lugar cuando estuvieras lista». La comprensión golpeó a Carmina con la fuerza de un golpe físico. Se llevó una mano a la boca, un sollozo ahogado escapó de sus labios.
La ironía era devastadora. El mismo día que había elegido para humillarme era el día que yo había elegido para coronarla. Pero demostraste que no estabas lista, continué, mi voz ahora dura como el acero. Demostraste que no te interesaba la corona, solo las joyas que la adornan. Demostraste que estabas dispuesta a vender el alma por el cuerpo, sin darte cuenta de que sin alma el cuerpo es solo un cadáver. Fue entonces cuando ella estalló, no con remordimiento, sino con una justificación amarga, la última defensa de un ego herido. «Tú nunca lo entendiste», gritó, su voz rota por el llanto y la rabia. «Nunca fui suficiente para ti. Siempre era la sombra de papá. Tu padre era un genio, la tradición de la familia, la receta de la abuela. Yo quería construir algo mío, algo más grande». Y tú, con tus métodos anticuados, eras un freno. Te estabas interponiendo. Sus palabras, destinadas a herirme, solo confirmaron la profundidad de su ceguera. Ni siquiera en su momento más bajo podía ver la verdad. No podía ver que yo no era un freno, sino el cimiento. No podía ver que en lugar de construir algo propio, se había dedicado a demoler lo que ya tenía. La miré y por primera vez no vi a mi hija. Vi a una extraña llena de una amargura que la había consumido. Y sentí por ella no rabia, sino una inmensa lástima. «El regalo ya no existe, Carmina», dije suavemente, pero con una finalidad absoluta. «El alma la despreciaste y el cuerpo lo has perdido por tu propia mano». Me giré hacia Ramiro, que seguía en silencio, pálido. «¿Y tú?», le dije. «Te acogimos en nuestra familia, te dimos nuestra confianza, y la usaste para envenenar a mi hija y saquear nuestra casa. Espero que disfrutes de las consecuencias». Caminé hacia la puerta. Isidro y el licenciado Morales se levantaron para seguirme. Antes de salir, me detuve y miré por última vez la escena. Mi hija, sollozando sobre la mesa. Mi yerno, un hombre roto. Y los retratos de mis antepasados, mirándolos desde las paredes, testigos silenciosos de la caída de su heredera. «La junta ha terminado», dije, y cerré la puerta detrás de mí, dejando atrás el pasado, la traición y los restos rotos de lo que una vez fue mi familia. Los días que siguieron a la junta fueron un torbellino silencioso. El licenciado Morales y su equipo se movieron con una eficiencia letal. Tomaron el control de las oficinas centrales, cambiaron las cerraduras y las claves de acceso y comenzaron el largo proceso de deshacer la red de engaños que Carmina y Ramiro habían tejido. Yo me mantuve al margen de los detalles técnicos, refugiada en mi casa de Puebla. Mi papel en la guerra había terminado. Ahora comenzaba el tiempo de la reconstrucción. El colapso de mis hija y su esposo fue tan rápido como espectacular. La noticia de la investigación por fraude no tardó en filtrarse a la prensa económica. Los mismos medios que una vez aclamaron a Carmina como una visionaria, ahora publicaban artículos con titulares como «Escándalo en el Imperio La Corona» y «La caída de la reina de la repostería». Su mundo, construido sobre una imagen cuidadosamente cultivada, se desmoronó. Sus amigos de la alta sociedad, los mismos con los que se reía en la fiesta, se distanciaron de ellos como si tuvieran una enfermedad contagiosa. Las invitaciones a eventos se detuvieron, las llamadas dejaron de ser respondidas. Descubrieron la dura verdad del mundo que tanto anhelaban. La lealtad dura lo que dura el dinero y el estatus. Con sus cuentas congeladas, su estilo de vida se evaporó de la noche a la mañana. La primera señal fue una llamada humillante del restaurante más exclusivo de la ciudad, informando que su tarjeta de crédito había sido rechazada.
Luego vinieron las llamadas del banco por los pagos del coche, de la hipoteca de su lujoso apartamento. Se vieron obligados a vender sus coches, sus relojes, sus bolsos de diseño, todo el atrezo de la obra de teatro que había sido su vida. Y entonces comenzaron a llamarme. Al principio fueron mensajes de texto de Ramiro llenos de insultos y amenazas. «Pagarás por esto, vieja bruja. Estás destruyendo a tu propia familia. Te arrepentirás». Borraba los mensajes sin leerlos por completo. Su rabia era el veneno que salía de un animal herido. No me afectaba. Luego vinieron las llamadas de Carmina. El primer mensaje de voz fue un torrente de acusaciones histéricas, muy similar a su arrebato en la sala de juntas. «Has arruinado mi vida, todo por tu estúpido orgullo». El segundo mensaje, unos días después, era diferente. Su voz era temblorosa, quebrada por el llanto. «Mamá, por favor, no tenemos dinero. Nos van a echar del apartamento. No sé qué hacer. Por favor, ayúdame». Era la voz de la niña asustada que yo conocía, la que corría a mis brazos cuando se caía. Una parte de mí, el instinto maternal grabado a fuego en mi ADN, sintió una punzada de compasión. Quise tomar el teléfono y decirle que todo estaría bien, que volvería a casa y yo la cuidaría. Pero entonces recordé el recetario en la mesa de servicio, recordé la firma falsificada, recordé la frialdad en sus ojos cuando hablaba del testamento de su padre. El instinto de madre fue sofocado por la dura lección que la vida me había obligado a aprender. Ayudarla ahora no sería un acto de amor, sería un acto de estupidez. Sería permitir que el ciclo de manipulación comenzara de nuevo. No respondí. El último mensaje llegó una semana después. Era corto, apenas un susurro. «Lo siento, mamá. Lo siento por todo». Ese mensaje fue el que más me dolió, porque quizás, solo quizás, en el fondo de su ruina había encontrado un atisbo de verdadero remordimiento. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. El puente entre nosotros había sido dinamitado, y yo ya no tenía la fuerza ni el deseo de reconstruirlo. Isidro me mantenía al tanto de los avances legales. Ramiro, enfrentado a pruebas abrumadoras, intentó culpar de todo a Carmina, alegando que él solo seguía sus instrucciones. Carmina, a su vez, lo acusó de haberla manipulado. Su alianza, forjada en la codicia, se disolvió en la desesperación. Morales les ofreció un trato. Si devolvían cada centavo robado y renunciaban a todas sus acciones restantes a cambio de una compensación simbólica, yo retiraría los cargos más graves que podrían llevarlos a prisión. Era un acto de misericordia, uno que me costó aceptar, pero que sabía que Héctor habría querido. Aceptaron. Su guerra había terminado. La mía también. Pero la paz aún tardaría en llegar. Con la batalla legal terminada, un silencio abrumador se instaló en mi vida. La corona era mía de nuevo, por completo, pero la victoria se sentía hueca. Las oficinas centrales, antes un lugar de orgullo, ahora me parecían un mausoleo de recuerdos rotos. Durante las primeras semanas, me limité a dejar que Isidro y el equipo de Morales gestionaran la transición. Yo no tenía fuerzas para volver a sentarme en esa sala de juntas. Una tarde, Isidro vino a mi casa. Traía consigo una carpeta, pero su rostro no era el del preocupado hombre de negocios, sino el del hermano que me conocía mejor que nadie. «No puedes quedarte aquí para siempre, Amparo», me dijo suavemente. «Héctor no construyó la corona para que se convirtiera en tu prisión. La construyó para que fuera tu alegría». «Ya no hay alegría en ella, Isidro», respondí. Mi voz era un susurro cansado. «Cada rincón me recuerda a ella, a la traición».
Entonces, cámbiale el significado, insistió él. Haz la tuya de nuevo. No la tuya y de Héctor, no la de Carmina. Tuya. ¿Qué quieres hacer tú, Amparo, con todo este poder, con todo este dinero? Su pregunta me tomó por sorpresa. Durante 40 años, mi identidad había estado ligada a otros. Era la esposa de Héctor, la madre de Carmina, la guardiana del legado. Nunca me había detenido a pensar qué quería yo, Amparo de la Fuente, por mí misma. Esa noche no pude dormir. La pregunta de Isidro resonaba en mi cabeza. ¿Qué quería yo? ¿Vender la empresa, como querían Carmina y Ramiro? Era impensable. Era una traición a la memoria de Héctor. ¿Seguir dirigiéndola yo misma? La idea me agotaba. Ya no tenía la energía ni el deseo de luchar en el mundo corporativo. Me levanté y fui a la cocina. En la penumbra, mis manos, por pura costumbre, encontraron un bol y los ingredientes. Comencé a amasar. La sensación familiar de la harina y el agua, la resistencia de la masa bajo mis palmas, siempre había sido mi forma de meditar, de encontrar respuestas. Y mientras amasaba, una idea, pequeña y tímida al principio, comenzó a tomar forma en mi mente. Pensé en mí misma, en mis inicios, una joven con un don para la repostería, pero sin recursos, cuya única herencia era un libro de recetas. Pensé en cuántas otras Amparos habría en México, jóvenes, talentosas, sin un Héctor que creyera en ellas, sin el capital para empezar su propio sueño. Pensé en Sofía, la joven gerente cuya integridad había sido tan crucial. Su talento y su decencia merecían una oportunidad. A la mañana siguiente, cuando Isidro llegó, yo lo estaba esperando con una taza de café y una nueva energía en mis ojos. «Ya sé lo que quiero hacer», le anuncié. Mi plan era radical. No iba a vender la empresa, pero tampoco iba a dirigirla como antes. Iba a transformarla. Con una parte sustancial de las ganancias anuales, crearía la Fundación Héctor Corona. El propósito de la fundación sería doble. Primero, otorgar becas completas a jóvenes de bajos recursos, especialmente mujeres, que quisieran estudiar repostería y administración de empresas. Segundo, ofrecer capital semilla y mentoría para que las mejores graduadas pudieran abrir sus propias pastelerías. Y para dirigir la Corona en el día a día, no buscaría a un CEO de fuera. Le ofrecería el puesto a Sofía. Ella había demostrado no solo ser inteligente y capaz, sino, lo que era más importante, tener un carácter íntegro. Ella, junto a un consejo de administración renovado y supervisado por Isidro y por mí, llevaría a la empresa hacia el futuro. Isidro me escuchó en silencio, una amplia sonrisa extendiéndose lentamente por su rostro. Cuando terminé, se levantó y me abrazó. A Héctor le habría encantado este plan, Amparo, dijo con la voz embargada por la emoción. Esto es un legado de verdad. No es solo mantener el pasado, es cultivar el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de la vieja alegría. El dolor no había desaparecido, pero ya no era el centro de mi universo. Había encontrado un nuevo propósito, uno que iba más allá de mi propia familia. La corona ya no sería el legado de una sola heredera, se convertiría en el legado de muchas. 6 meses después, el aire en la cocina principal de nuestra tienda original en Puebla olía exactamente como lo recordaba, una mezcla celestial de mantequilla, azúcar caramelizada y vainilla. Pero el ambiente era diferente. Ya no era solo mi santuario. Ahora era un aula llena de vida y promesas. A mi alrededor, 5 jóvenes mujeres, las primeras becarias de la Fundación Héctor Corona, escuchaban atentamente mis instrucciones, sus rostros concentrados y sus uniformes blancos inmaculados.
El secreto del merengue no está en la fuerza, sino en la paciencia, les explicaba, mientras mi batidora giraba a un ritmo constante. Como en la vida, si te apresuras, todo se viene abajo. Ellas asintieron, tomando notas en sus cuadernos. Ver el brillo de la pasión y la gratitud en sus ojos era un bálsamo para mi alma herida. Sofía, ahora la directora general de la Corona, se asomó por la puerta. Se había adaptado a su nuevo rol con una gracia y una competencia que superaban todas mis expectativas. Bajo su liderazgo, la empresa no solo se había estabilizado, sino que había florecido. Había introducido nuevas ideas sin traicionar nuestros valores fundamentales. «Amparo», dijo en voz baja, «llegó una carta para ti». «Parece personal». Me sequé las manos en el delantal y tomé el sobre. Reconocí la caligrafía inmediatamente, aunque ahora parecía más pequeña, más insegura. Era de Carmina. Le pedí a mi asistente que continuara con la lección y me retiré a mi pequeña oficina, la misma que había compartido con Héctor durante 30 años. Me senté en su viejo sillón de cuero y abrí la carta. Estaba escrita desde la modesta casa de sus suegros en un estado del norte, donde ella y Ramiro se habían mudado para escapar de la vergüenza y empezar de cero. Ramiro trabajaba como contable en una pequeña empresa. Carmina, por primera vez en su vida, estaba buscando trabajo. La carta no era una petición de dinero, era una disculpa. Torpe, llena de autojustificaciones, pero por primera vez parecía sincera. Escribió sobre las noches de insomnio, sobre la humillación de enfrentarse a sus propios fracasos, sobre cómo, ahora que lo había perdido todo, empezaba a entender el valor de lo que una vez tuvo. «Pienso en el recetario todos los días, mamá», escribió en un párrafo. «Ahora entiendo que no era un libro viejo, era un mapa, y yo me perdí por no saber leerlo. No te pido que me perdones, porque sé que no lo merezco. Solo quería que lo supieras». Sostuve la carta en mis manos durante mucho tiempo. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. Una lágrima por la hija que podría haber sido, por la relación que nunca tendríamos. La perdonaba, sí. Como madre, creo que una parte de mí siempre la perdonaría. Pero perdonar no es lo mismo que olvidar. Y definitivamente no es lo mismo que volver a confiar. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No la iba a responder. No todavía. Quizás nunca. Mi respuesta ya no estaba en las palabras. Estaba afuera, en la cocina. Volví con mis alumnas. Estaban intentando decorar sus primeros pasteles Corona Real. Me acerqué a la más joven, una chica de un pueblo pequeño cuyo talento natural era asombroso. Su mano temblaba un poco mientras sostenía la manga pastelera. «No tengas miedo de equivocarte», le dije, colocando mi mano sobre la suya para guiarla. «Cada error es una lección. Yo he cometido muchos». Ella me sonrió, una sonrisa tímida y agradecida. Juntas dibujamos la primera flor de merengue sobre el pastel. Era perfecta. Miré a mi alrededor, a estas jóvenes llenas de sueños, al bullicio de la cocina, al legado de mi esposo, vivo y respirando, transformado en algo nuevo, algo más grande. Decidí en silencio que Carmina se quedaría sin nada. Y así fue. El amor de una madre es incondicional, pero el respeto no lo es. Mi hija rompió mi corazón, pero no mi espíritu. El verdadero legado de Héctor no está en un papel guardado en una caja fuerte, sino en las manos que continúan creando, en las vidas que podemos cambiar. Dicen que a la familia se le perdona todo, pero ¿me equivoqué al elegir el legado de mi esposo por encima de la hija que lo traicionó?